Bueno, estamos aquí, ya vamos con la conversación de la mañana y estoy con el señor Hugo Guerra, analista político, además abogado y profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Ricardo Palma. ¿Cómo está, señor Guerra? Bienvenido a Noticias en Digital. Muchas gracias, encantado de estar contento. con ¿Vio el ustedes. partido ayer? Por supuesto, y feliz con el resultado. Feliz con el resultado y se van los chicos ya de viaje a Europa y bueno, en fin, vamos a estar un poquito oxigenados, como estábamos hablando, con el tema del fútbol, sí, para descansar un poquito de la política, pero también un factor distractivo para no ver cosas realmente importantes. Así es. ¿No? Pero el oxígeno va a ser solamente por 24 horas. ¿eh? Sí. No porque... creo que... Y justamente un tema importante, y en el marco de toda esta campaña de austeridad que ha emprendido la gestión del presidente Vizcarra con el primer ministro, el señor Villanueva, y algunos ministros como el de Economía, porque parece que hay 3 tronos en el Palacio de, ¿no? O en esta gestión, que son el ministro de Economía por un lado, el presidente de la República por otro y el premier por otro. Juego de tronos. Un juego de tronos, de 3 tronos. Pero la pregunta es, ¿están coincidiendo estos tronos? No están coincidiendo, es clara la desavenencia que tienen. ¿Cuál es, básicamente? Básicamente, ya Vizcarra ha desautorizado a su ministro de Economía, Villanueva también. Al final han recompuesto la idea del impuesto selectivo al consumo y el impuesto a los combustibles. Mientras nosotros estábamos preocupados con lo de Paolo Guerrero, nos han soltado 2 paquetazos. Así es. Y el índice de costo de vida es altísimo. Pero tú has dicho algo que a mí sí me preocupa porque se repite a cada momento. La austeridad. ¿Qué austeridad? ¿Qué austeridad? Le pregunto. Supuestamente es la austeridad en el gasto corriente. Los ministerios para que no gasten en cosas superfluas. O ahora vemos el Congreso para no gastar en flores, en iPads y en televisores. Sí. Y sin embargo no tocan nada de lo medular. El empleo está cayendo de manera estrepitosa. Sí, pero los salarios también. Por supuesto. Pero veamos, si realmente quieren austeridad, lo que tendrían que hacer es avanzar en la reforma del Estado. Primero, tenemos exceso de ministerios. El Ministerio de Cultura ha demostrado que no sirve para nada. El MIDIS tampoco. Y en cuanto a obras públicas, ¿por qué seguimos con una obra totalmente sobrevalorada como la refinería de Talara? Terrible, 5.000 millones de dólares, ¿no? Cuando, como mucho... Y no somos un país... No somos petrolero, ¿no? Yo he estado en China y pregunté por productos de la calidad que se están poniendo. Como mucho debió costar $1.500. Al final va a terminar costando cerca de $7.000 millones. 7.000 millones. Entonces, los Juegos Panamericanos, ¿qué ventaja nos van a dar? ¿Cuál va a ser la rentabilidad? Y ¿Cuánto luego, se está gastando? ¿Sabe usted en los Juegos Panamericanos? Alrededor en toda de la preparación. 4.000 millones. 4.000 millones. 4.000 millones. Luego... Otros le dirán, bueno, es una tribuna, ¿no? Va a venir mucho turismo, finalmente nos van a reconocer a través de la buena organización de un evento. Pero hablamos de austeridad, ¿no es cierto? Claro. Luego tenemos otros problemas. La subvención a la prensa. ¿Cómo funciona eso? Porque, claro, el Estado contrata avisaje absolutamente innecesario en los medios de comunicación privados, supliendo la falta de competencia de estos medios y invirtiendo de una manera desaforada. ¿Usted está de acuerdo con la ley Mulder? Por supuesto. En 2 años se han gastado más de 5.000 millones de soles. ¿Cómo es que le resta competencia a los medios de comunicación? ¿Qué deberían estar haciendo los medios de comunicación o deberíamos estar haciendo que no hacemos por este reemplazo de la inversión del Estado en el medio buscar privado? Como... Yo vengo del corazón del monstruo por haber trabajado 35 años en comercio y cuando uno sale a buscar la noticia, a buscar la primicia, así es. Sin ningún tipo de compromiso, sin ningún tipo de componenda, sin esperar los reportajes, que eso es lo que se publica ahora, y sin utilizar los medios de comunicación como herramienta de extorsión. O sea, con honestidad e imparcialidad para informar. Hay demasiados medios de comunicación. En todo el mundo está muriendo el papel. Acá todos los días sale un periódico nuevo. Sí. ¿Por qué? Sí, bueno, el diario 16 en un momento significó algo especial, ¿no? En un solo mes le ponen más de 40 millones de soles en publicidad a la República. Un periódico que no vende ni 20.000 ejemplares diarios. ¿Y por qué? ¿Qué hay? ¿Cuál es la raíz del problema ahí? ¿Nos lo puede explicar para que el ciudadano de a pie, que sobre todo Bien es joven sencillo. por la multiplataforma a la que llegamos? Claro, por esa
vía lo que se hace es comprar las líneas editoriales y la Se buena compran las fe. conciencias. Se compran las conciencias. Le vas a morder la mano A una persona que te pone, o a una al que empresa te que te pone alimenta. tanto dinero. Claro. En este caso no es empresa, en este caso es el gobierno. Veamos cuánto gastaba, por ejemplo, el famoso ministro Saavedra, ¿no? Ministro de Educación que fue que censurado. fue censurado y tuvo que salir del gabinete y en buena hora, ¿no? Porque todo el mundo nos lo presentaba a través de los medios de comunicación como el superministro. Bueno, un ministro bastante reconocido a nivel nacional e internacional, ¿no? Sí, En cuanto pero a cuando sus uno ve, logros y pero trabajo. cuando uno ve la obra, en el Perú no hizo nada. O sea, los resultados. Los resultados. De mejorar la no, educación. No hizo nada. ¿Cuánto tiempo estuvo el ministro Saavedra? Estuvo como 3 años, 4 años. O sea, tiempo suficiente como pasó para... del régimen de Humala al régimen de PPK. Pero no hizo nada concreto. Se rodeó de decenas de asesores absolutamente innecesarios, además orientados políticamente a los que llamamos popularmente los caviares, para que alimentaran sus proyectos y sobre todo su ego personal en las redes sociales, los famosos trolls, y para que la prensa también lo ayudara. Un ejemplo clarísimo, la SUNEDU, ¿no es cierto? Claro. Pone avisos que son absolutamente intonsos. ¿De qué sirve anunciar? La SUNEDU está haciendo las cosas muy bien y los derechos de los alumnos son estos. Ahora, si la ley está ahí. Así es, cualquier persona le dirá también, de repente el problema no pasa tanto en Lima, sino en los pueblitos chiquititos que necesitan estar recibiendo continuamente la información del Estado y usan estos medios privados para hacerlo. Y ellos se verían perjudicados a la larga. De ninguna manera, de ninguna manera. Lo que pasa en el interior del país son dos fenómenos. El primero es que las emisoras de radio, que son las principales, y algunos periódicos, están totalmente desregulados. Desregulados. Desregulados, porque sirven como herramientas de extorsión para políticos, autoridades y empresas. El que no pone un aviso de publicidad es extorsionado cotidianamente, hasta que cede o entran en conflicto. Y lo segundo es que el Estado, teniendo las herramientas clave para poder difundir sus posiciones, digamos, institucionales, no gubernamentales, porque no debe ser un medio de propaganda. Así es. Como normalmente el canal del Estado se usa muchas veces como medio de propaganda, cuando debería ser una televisión casi pública, ¿no? Pública directamente. Tenemos modelos, tenemos la BBC, tenemos la Deutsche Welle, tenemos... ¿Cómo funciona usted que conoce de cerca eso? Sí. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la diferencia entre, se lo pregunto porque yo he trabajado en Canal 7 12 años, ¿cuál es la diferencia entre Canal 7, por ejemplo, la televisión del Estado que tenemos, y una televisión pública? Ya, yo he vivido en Alemania, me he formado allá y he visto la Deutsche Welle. Okay. Entonces, son 3 segmentos. El gobierno, los partidos políticos, todos, y la sociedad civil organizada, los que nombran un directorio. Así es. Totalmente independiente, que marca las tendencias. No niegan la información del gobierno de turno. ¿Cómo funciona acá la formación del directorio, por ejemplo? ¿Es a dedo, personas de confianza? Designado a dedo, personas de confianza. Okay. La sociedad civil no participa en absoluto, ¿no? Para nada, no existe. No aparece. No respetan a los ciudadanos. Y supuestamente es la televisión de todos los peruanos. Pero por supuesto. Y acabamos de ver el caso del general Donaire. Sí. Que han tenido que renunciar los periodistas porque les prohibieron hacer una entrevista. Entonces, si realmente el señor Vizcarra quisiera hacer una obra de cambio, pues que comience por hacer las cosas bien. Una convocatoria para reconvertir la televisión gubernamental, que ya ni siquiera es estatal, en televisión pública, puede tomar de 6 meses a 1 año. Pero es un proceso que hay que comenzar algún día. Ahora, pasa que el presidente, y así yo lo he titulado ayer en mi columna de Expreso, es un pusilánime. Pecho frío le han puesto algunos. Pecho frío, pusilánime. Porque no se compra ningún pleito, no quiere. Y cobardón. Por ejemplo,
Ya que hemos ¿Por qué hablado, lo califica así? Hay algunos ejemplos. Está, por ejemplo, el tema, ¿no?, del peaje, el tema del agua en la propia Moquegua. el de cortar las obras públicas innecesarias, el de fumigar al Estado, ¿no? ¿Cómo es posible que haya pactado con la izquierda más rabiosa la designación de la ministra del MIDIS, la señora La Rosa, quien se toma la atribución inconstitucional de votar a una funcionaria porque opina, distinto, en el caso de la señora Foronda? Bueno, dice que lo van a revisar, ¿no? Que van a revisar este caso el día de hoy, justamente en una reunión del Consejo de Ministros. Es demasiado lento. Si alguien está violando claramente un derecho constitucional como el derecho a la libre expresión de cualquier persona, sí, claro, en el acto, además, y eso es lo que esperamos de un presidente además que sea líder. Es contradictorio porque ha dicho cada persona, lo ha dicho el premier César Villanueva, cada persona, ¿no?, es libre, estamos ahí, libertad de opinión, pueden emitir sus opiniones con toda libertad. La señora Chica denunció que la viceministra de Prestaciones Sociales, Elvia Campos, la sacó del cargo porque opinó en una entrevista en contra de que la congresista de Frente Amplio, lo cuento para que las personas que no sepan se pongan un poquito en autos, Marilena Foronda haya contratado a una sentenciada por terrorismo como asesora. Hay libertad de expresión al interior del gobierno, han subrayado tanto el premier como el presidente, pero a pesar de eso se le despide, se le saca por emitir justamente una opinión contraria, o una opinión propia. Eso es un ejemplo. ¿Por qué tienen que esperar hasta un Consejo de Ministros cuando la investigación debería haberla hecho el primer ministro o incluso el presidente en el acto? Para eso es poder ejecutivo. Y si la persona que funge como ministro no da talla o no da confianza y actúa violando garantías constitucionales, en el acto se le saca. Otro ejemplo. Las cooperativas, por ejemplo, no poner una posición y una postura firme. Antes de las cooperativas, permíteme mencionar otro caso que es absolutamente clamoroso. ¿Cuál? Lugares de la memoria. No solamente el de Lima, el de Huancayo, que es aún más escandaloso, y peor todavía, el de Ayacucho. Y encima tenemos el mausoleo de Comas. Ok. 4 puntos. 4 puntos. ¿Qué cosa se ha hecho? Se le ha encomendado a la ministra de Educación a hacer una comisión investigadora que nunca va a cambiar. Entonces tenemos un pecho frío, tenemos un pusilánimo, tenemos un cobardón de presidente que no asume los temas de fondo. No ha dicho, esta boca es mía por la contratación de terroristas para el Congreso, debiendo encabezar él la lucha antiterrorista. Como tú sabes, a fines de mes, es decir, entre mañana y los primeros días de junio, comienza una ola de huelgas en la que se va a mezclar la protesta por la selectiva del consumo, particularmente del Cusco. Bueno, ya empezó en el Cusco, Canchis y otras ciudades que han estado levantándose. A eso se suma el movimiento que se está formando en Andahuaylas con nada menos que los antauristas, los reservistas, en alianza con los islámicos, que ya han formado el Partido de Dios, que así se llama en la traducción. ¿Bien? O sea, se están gestando una serie de movimientos sociales y entonces, revueltas por diferentes partes del país. Y todos los servicios de inteligencia, y lo digo con conocimiento de causa, están alertando que cualquiera de estos días vamos a ver el reinicio de la lucha armada por una de 2 vías, o un gran atentado o un secuestro de alguna personalidad importante. Y el presidente de la República, ¿qué hace frente a eso? Vamos a entrar al proceso electoral para regiones y municipios en el EBRAEM. No hay un solo partido, no hay uno solo de los llamados tradicionales o con una trayectoria amplia que participe en 53 provincias del país. Entonces estamos en una república que se nutre de 8.000 millones de dólares del narcotráfico. Así es, y justamente eso vamos a revisar. Y tenemos adicionalmente al terrorismo actuante.
Ok, usted está hablando de temas medulares y estructurales, ¿no? Transversales además. Ahora, cualquiera le dirá, el señor Vizcarra recién está llegando, está aterrizando recién hace unos meses en la primera magistratura y no se le puede pedir grandes cambios cuando tendría que estar marcado por 4 cositas: anticorrupción, el tema de la seguridad ciudadana y el tema de reactivar la economía a través del crecimiento del empleo. Pero en lo político, en lo político. El señor Vizcarra... Usted habla de gestos. ¿Qué gestos el señor Vizcarra se esperaba que hiciera? De pronto es un buen administrador, mediocrón, porque está manteniendo las cosas en calma de los recursos de la administración pública. Pero los gestos políticos para dar un nuevo impulso a la democracia no los tiene. ¿Qué gesto era fundamental que no ha hecho hasta el día de hoy? Seguridad. Seguridad. ¿Okay? ¿Hacer qué en seguridad? Porque es muy amplio eso de seguridad. Sí, sí. Comencemos por la seguridad ciudadana y con la prevención antiterrorista. Te planteo solamente 2 temas ahí. Y luego, tener el sentido político que debe tener un líder para opinar, por lo menos, y marcar posiciones frente a temas sustantivos. La subvención absolutamente injustificada de la prensa, y es más, sale a decir que atentaría contra la libertad de información. Sí. Por favor, está totalmente desencaminado o ya pactó bajo la mesa. Y tener cuidado con algunos otros gestos. ¿Cómo es posible que estando bajo investigación todavía, ¿no es cierto? Y estando solamente en suspenso la prisión preventiva de algunos conspicuos constructores, le asignan la buena pro para que haga los trabajos de Talara, que como queda dicho, es una refinería que no tiene ningún sentido, a Graña y Montero? ¿Ya pactaron bajo la mesa? Bueno, según lo que le escucho, entonces habría una serie de pactos bajo la mesa. Se hablaba de esa famosa conspiración al inicio, la conspiración con Fuerza Popular para poder llegar tranquilo al 2021, él hacer un gobierno más o menos sereno, y la señora Fujimori para lavarse la cara y poder llegar también tranquila. Ahora, la cosa puede cambiar si es que finalmente, o el fujimorismo podría buscar una distancia del presidente si es que la calle empieza a moverse. La calle ya se está moviendo. Un gesto más. Han pasado 3 meses, ¿no? Bien. ¿Dónde están los embajadores políticos que nombró PPK? Tenemos a la señora Susana de la Puente, que sigue siendo la embajadora del Perú en el Reino Unido. Cuando tenemos embajadores de carrera que están en lista de espera para salir del exterior. Y además una mujer altamente cuestionada, ¿no? Que supuestamente habría recibido el dinero que iría a el presidente Vizcarra no hizo el deslinde. Mira, es muy sencillo. Quienes trabajamos en el sector privado, cuando asumimos una empresa, hacemos un corte de gestión, pedimos una auditoría frente a la anterior, porque solamente eso nos protege. Así es. Porque si hubo errores, hubo robos o lo que quiera que fuera. Ahora, hubo una serie de deslindes políticos, ¿no? O sea, aparentemente algunos gestos para distanciarse, por lo menos en la palabra, ¿no? ¿Pero cuáles? Nombrar al señor Villanueva, por ejemplo, que fue supuestamente el vacador, o el que finalmente movió y participó activamente de la vacancia. ¿Sabes en cuánto estamos endeudados? Estamos comprometiendo casi el 90% del PBI. Casi el 90% del PBI. ¿Para pagar qué tipo de deudas? El reperfilamiento de la deuda externa que se hizo dentro de los primeros 15 días del gobierno de PPK, por más de 20.000 millones de dólares. El endeudamiento que se hizo para la reconstrucción, fuera de la garantía que el Estado está poniendo a Petroperú para los 7.000 millones de dólares para lo de Talara. Entonces, ¿qué cosa hay? Que el señor Vizcarra esté claramente consciente de que cuando se evalúe el gobierno, no se le va a evaluar solamente por lo que él haga, sino por lo que dejó de denunciar. Es más o menos como cuando comenzó PPK y no quiso deslindar con el humanismo. Y ahora tenemos la herencia. Y se le juzga por eso. Ahora, hay un tema que preocupa, ¿no? Y la cantidad de empleos que se está perdiendo. 160.000 empleos en el último trimestre del año pasado, y ahorita
424.000 puestos de trabajo en pérdidas en empresas de 11 o más trabajadores, es decir, básicamente empresas formales. O sea, hay una caída permanente del salario, una caída del empleo y parece que el señor Vizcarra, según algunos entendidos, no mira esta situación con mucho cuidado. Y por otro lado, como usted decía, un ministro de Economía, ¿no?, que impone o cobra un impuesto a la renta a los trabajadores que ganan menos de 2.000 soles y añadiendo a esto, según tengo entendido, usted corríjame por favor, el señor Tuesta quiere devolver más impuestos a las mineras y prorrogar por 20 años más los beneficios tributarios y laborales especiales que tienen los agroexportadores. Y ya tenemos y esto aumentaría la pobreza el 2018, ¿no?, mucho más de lo que aumentó ya en este punto porcentual de la pobreza en el 2017. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué no se ve desde el MEF y desde el Poder Ejecutivo? Simplemente nos hemos dedicado... Y si a eso le aumentamos, perdón, la llegada cada vez más masiva de... 300.000 venezolanos. 300.000 venezolanos, no, y se espera que este año lleguen al 1.000.000 y eso va a causar una presión en lo que significa el empleo en nuestro país, porque varios de ellos tienen ya derecho para trabajar. Así es, simplemente se está administrando la crisis. Okay. Y estamos viviendo de los proyectos mineros que ya estaban previstos, pero no se está fomentando nuevas inversiones. La caída de la inversión privada, nacional y extranjera, es radical. Entonces, mientras no se sienten las bases para una reforma tributaria, mientras no se sienten las bases para la estabilidad jurídica. Esto del impuesto selectivo al consumo no es una reforma tributaria, para que el público sepa. Es simplemente, ¿qué? ¿Cómo lo puede traducir usted? Porque la gente está indignada. Pero ellos dicen, esto no es un gasolinazo, no es un paquetazo, no sean exagerados. Son 2 paquetazos que se han dado. Pero esto es hacer caja a costa de ti, de mí y de todos los trabajadores. ¿Por qué, por ejemplo, se sigue estirando los juicios? ¿No? Y todos sabemos, los abogados sabemos que se están estirando como chicle los juicios de los principales contribuyentes, desde el Banco de Crédito hasta Telefónica. Nos gustaría que nosotros tenemos que hacer un corte. Esos juicios, ¿de qué se tratan? Para poder estar enterados, o mejor enterados. Vamos a los titulares de esta hora. Hoy, en Noticias en Digital, la selección peruana se impuso 2-0 ante Escocia en el Nacional. De esta manera, la blanquirroja cumplió su última presentación como anfitrión en la víspera del inicio del Mundial y hoy viaja a Europa para afrontar sus 2 últimos duelos de preparación previos a Rusia 2018. El exministro de Justicia, Fernando Olivera, y el congresista Mauricio Mulder tuvieron un accidentado intercambio de palabras durante la sesión de la comisión Lavajato. Olivera manifestó que ha sido convocado por un Congreso repudiado. Parte de los integrantes de la mesa directiva del Congreso de la República ofrecieron una conferencia de prensa para responder por la polémica que se ha desatado debido a los excesivos gastos en el legislativo. El vocero de Frente Amplio, Wilber Rosas, presentó su carta de renuncia a la Comisión de Ética del Congreso, donde se desempeñaba como vicepresidente del grupo. Asegura que pedido de levantamiento de la inmunidad parlamentaria tiene un fin político. El actor cómico Alejandro Guillermo Romero Cáceres, conocido como El Gordo Casareto, falleció ayer a los 72 años. Las causas de su muerte se desconocen hasta el momento. Esto y más en Noticias en Digital, edición mañana. Continuamos aquí conversando con el señor Hugo Guerra, analista político, quien está haciendo realmente un crudo análisis de la gestión de lo que va hasta el momento 3 meses del señor Vizcarra y del señor Villanueva y del señor Tuesta, en fin, todo este grupo que conste que no me he levantado así, ¿verdad? Ok, no, está muy bien en su punto de vista, suele ser así, está muy bien, es su análisis y porque la situación está difícil, hablábamos de esta caída del empleo, caída de los sueldos. Además, yo le quería preguntar, si el PBI ha aumentado 3% de manera real y al mismo tiempo los precios de cobre y de
de más minerales han subido un 10% en promedio. Eso quiere decir que el Perú está generando mucho más dinero que antes. Frente a este cuadro, si al mismo tiempo la pobreza aumenta porque el empleo ha caído y 1 o 2% y los salarios también otro tanto, quiere decir que la desigualdad también ha aumentado. O sea, está cayendo, la desigualdad aumentó, cae el empleo, cae el salario, pero los minerales van en alza. O sea, hay una contradicción que el público posiblemente no esté entendiendo. Tenemos más plata, pero la gente gana menos. Estamos en una etapa de recesión. Tenemos más plata porque hay proyectos mineros que ya estaban previstos y que han entrado en operación. Se está recaudando más por los minerales, pero no se están dando las condiciones para mejorar el sistema burocrático. Todavía para abrir una empresa, una bodega. Sí, sí, sí. Es engorrosísimo, una serie de trámites. ¿No es cierto? Para acoger a empresas extranjeras es un proceso larguísimo, penoso. O sea, simplemente los que vienen de fuera tienen casi que llorar para operar acá. O sea, se quiere reactivar la economía a través de la inversión privada, pero no se dan los medios burocráticos desde la burocracia nacional para que esto se fomente. Por el modelo clásico socializante, que es generar más gasto interno. O sea, el gasto interno, mover más dinero. ¿Gasto interno significa qué? ¿Ajustar también a los contribuyentes, a los peruanos, usted como yo y como el televidente que nos está viendo? Así es. Y sin embargo, ¿hacer caja con el impuesto selectivo al consumo? Claro. Y redistribuir mal. Acaban de darse 6.200 millones de soles. Lo hemos escuchado ayer, sí. A las regiones. ¿Qué se va a hacer con ese dinero? Nadie sabe. Porque ¿hay un plan de acción? Porque este es un gobierno de las regiones, ¿Dónde está el plan de acción? ¿Se da el dinero? ¿No será para reactivar el tema de la...? Primero que está sobrevaluado todo lo que es la reconstrucción de del norte y que no está avanzando al ritmo que debiera. Eso no es imputable solamente a Vizcarra. Además que ya tiene un presupuesto, ¿no? Así es. Pero 6.200 millones, ¿para qué? A ver, hay cosas que habría que conocer bien, ¿no? ¿Nos puede contar? Gracias a Dios he podido viajar por mi país de manera muy extensa y detenida. En Moquegua, de donde viene el señor Vizcarra, tienen probablemente el mejor de todos los estadios del Perú. Mejor que el Estadio Nacional, con una iluminación así del siglo XXI, mejor que la del Estadio Nacional. ¿Qué significa eso? Está cerrado. Porque Moquegua no tiene equipo de fútbol. Ok, pero pueden ir de otros lugares a usar ese estadio. Está cerrado. No lo abren ni siquiera para los colegios porque se malogra. Las butacas son... Porque lo usan. Son poltronas, claro. Porque entonces, si lo usan se malogra, esa es la idea. Esa es la idea. Pero además la gente de Moquegua prefiere que no se use, porque cuando se prenden las luces, el generador de luz eléctrica se cae y hay apagón. Qué locura, ahora, eso no lo había escuchado. Gracias por contarlo. Claro, Moquegua tiene muchísimo dinero por el canon minero. Claro que sí. Pero cuando uno sube a Omata, por ejemplo, ¿no? La parte alta, altoandina, va a encontrar una serie de pueblos que son fantasmas, porque los jóvenes bajan a trabajar a las minas y los fines de semana son pocos los jóvenes que regresan a su pueblo, se van a juerrear a Moquegua y los... Ok. En fin. Bien, en uno de esos pueblos, si no me equivoco, es Omata. Sí, hay un estadio que es mejor que el anterior, que el de Moquegua. Ok. Y todo eso se hizo bajo la gestión del señor Vizcarra. Bueno, él quería fomentar la educación, quizá la educación a través del deporte. Ese es otro de los mitos. O sea, cuando uno tiene un universo de unos 5.000, 10.000 alumnos, las maravillas que se pueden hacer son enormes. Yo soy profesor universitario. Cuando tienes un grupo pequeño de alumnos, cuando tienes 7 alumnos en el doctorado o 20 en la maestría, haces maravillas. Cuando tienes una clase como las que tenía en San Marcos, con 120, ahí sufres. Así es. Entonces, el problema de Pecho Frío, perdón, del presidente Vizcarra, sí. ¿No tiene claras las prioridades? No tiene clara... ¿O la proporcionalidad de acuerdo? La economía de escala. La economía de escala, ok. ¿No es cierto? Entonces, ahora suelta 6.200 millones
a las regiones. ¿Dónde está el plan de acción? Así detallado. ¿Dónde están las obras? Ya no hay SNIP. A ver, Sí, eso es peligroso. ¿Qué cosas van a hacer? ¿Y quién va a ser responsable por eso? Entonces, creo que puede administrar el país. O sea, tampoco es que sea un pésimo presidente, nada, pero es mediocrón. Hay que decir las cosas con nombre propio aunque duelan. Es un presidente mediocre. Ha bajado la popularidad del presidente, según la 5 última puntos. encuesta de GFK, presidente Vizcarra. Aprobación en caída, bueno, una caída de 52 a 47%. ¿No? 72% de los encuestados opina que Martín Vizcarra debe reunirse con los líderes de la oposición. Keiko Fujimori, Verónica Mendoza, Julio Guzmán son los que figuran en, ¿no?, los primeros lugares. Me mencionas un líder de la oposición que a mí me da gracia, ¿no? ¿Julio Guzmán? Lo conozco. Ok. ¿De dónde sale el dinero para Julio Guzmán? Está viajando por todo el Perú. Es una creación de los medios. Ok. A ver, en tu sano juicio tú pondrías en una encuesta nacional a alguien que no tiene partido. Partido, sí, claro, no está inscrito. No está inscrito. Sí, eso llama la atención siempre de que figure. Que hizo el ridículo, porque fue ridículo, pataletas y tonteras. Bueno, porque se quejó de que no le permitían, ¿no? Y le pusieron una serie Pues de, que de trabas. legalmente no No podía. cumplió con los requisitos. No cumplía con los requisitos y punto. Pero ahora le ponen una valla electoral, bastante difícil Así y alta, es. con la cantidad de firmas, Así es. ¿no? Y como te he comentado, iba a terminar con un partido de vientre de alquiler, ¿cierto? ¿Cuál es el partido, haciendo un paréntesis, vientre de alquiler emblema? Porque en un momento fue UPP, hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, el que... ¿Ahora cuál es? El del ministro de Justicia, el que le presta el partido a PPK. Ok. Se me escapa... Ok, ahora lo vamos a recordar. Sí, pero a lo que iba. ¿Qué líder de oposición es Guzmán? Hoy No, yo día no lo siento como tal. marcha contra Keiko, mañana marcha contra PPK, pasado marchará contra Vizcarra. ¿Qué representa? ¿Y de dónde sale el dinero? ¿Pero qué representa entonces para que esté con un veintitantos por Es una ciento? creación. ¿Qué representa dentro de la ciudadanía? Nada. ¿Qué lectura podemos dar? Que la ciudadanía está harta de los políticos tradicionales y que quieren rostros nuevos, porque parte de la... Pero eso es una lectura tradicional. Pero parte de las encuestas, lo bueno, por lo menos el análisis del que hacían los justamente analistas, era de que lo bueno que traslucía esta última encuesta era la necesidad de líderes nuevos, ¿no? Sí, bueno, eso de sangre nueva dentro de la eso política. Es definitivo. Okay. Eso Entonces es Julio definitivo. Guzmán representaría Dentro de Fuerza eso, ¿no? Popular también hay una corriente que ya empieza a cuestionar a Keiko porque no sale en los momentos picantes. Sí, bueno, no sale, simplemente no sale. No No es una persona que le guste hablar, no salga a los medios, no comunica. Ese era el estilo de Lucho Castañeda, cuyo futuro ya no sabemos cuál será. Pero ya hay una corriente que está cuestionando dentro de Fuerza Popular. Sin embargo, leer a estos personajes y darles la importancia como que son antisistema o como que son los outsiders, me parece exagerado. Exagerado. Sí. Y es Yo una creo- creación, usted dice, de los medios de comunicación. Sí, y de los pseudoanalistas políticos. Para hacer un análisis político. Que no es el caso de Verónica Mendoza. ¿O también? Verónica Mendoza, ¿qué representa? Es puro marketing político. ¿Quién no es marketing político, según usted? No, yo creo que, por ejemplo, Mauricio Mulder, y no soy aprista, es producto de una trayectoria. De una carrera política larga, ¿no? Lucho Galarreta también. Bueno, ya ha pasado de algunas tiendas políticas A otras. otras, ¿no? pero tiene una carrera política. ¿Cierto? Igual que Vitocho tiene García. carrera política, pero tiene coherencia. Eso habrá que evaluarlo cuando termine su periodo como presidente del Congreso. Vitocho García Verón puede gustarnos o no, me da lo mismo, ¿no? Pero tiene una carrera política. Pero hay una tira de improvisados. Marisa Glave. Marisa Glave, por favor, la revocada, la corrupta, la que se prestó para hacer todos los contratos con los peajes, ¿qué representa? Kenji Fujimori, ¿qué representa? Kenji Fujimori, Un que ha traidor. denunciado
a su hermana, ha dicho de que él está seguro de que ella está, bueno, no ha dicho que está seguro, pero que no duda de que está detrás de toda ¿no? esta caída de él, la posible caída, el aniquilamiento, como le llama, ¿no? Y posiblemente va a ser desaforado o suspendido por 3 años. Es el tonto del ¿Qué pueblo? significa Kenji Fujimori? Y finalmente, ¿muere el payaso o no muere el payaso? ¿Cómo ve usted la carrera política de Kenji Fujimori? Kenji Fujimori, él mismo ha dicho que entró a la política sin querer, por lo tanto es un improvisado. Y que el único objetivo era sacar a su padre de la cárcel. ¿Lo logró? Lo logró, no tiene con ninguna... malas artes. Hay que respetar, digamos, la vocación por ayudar a su padre. Eso es un aspecto humano. Pero como político, él mismo dice que entró sin querer. Está demostrado, más allá de todas las observaciones que le hagan a los videos de Mamani, que no básicamente que están editados, ¿no? Y no serían prueba fundamental para la Fiscalía. Perdón, ¿con qué vara estamos midiendo? Cuando Montesinos cayó, el solo dicho de la pinchi, sí, claro, sin siquiera mostrar videos, valió como prueba plena. Y estos, aunque estén editados, sí nos demuestran, sí, aunque claro, Fujimori participando. Entonces, claro que sí. Es un corrupto. Y encima... Lo que pasa es que él dice que no estuvo nunca en la reunión de la SUCAMEC, por ejemplo, con este señor, ¿no? Y encima es un traidor. ¿Por qué traidor? Porque, ¿Con el partido, con Fuerza Popular? Por supuesto, porque era un proyecto político de derecha popular con una serie de errores. Sí, básicamente para él es que los grandes errores es que son rígidos, verticales, duros, es el ala dura, y casi ha dicho, no casi lo ha dicho, de que Fuerza Popular ya ni siquiera es fujimorista, sí, en sus propias palabras. Pero de acuerdo, cuando tú militas en un partido, es como cuando trabajas en un lugar, tienes lealtad. Pero si no le gusta lo que ve adentro, si conoce, como usted dice, el monstruo por dentro, no me gusta ya. Pero primero tienes que agotar los mecanismos internos. Ok. Sí, hablar, quejarte, decir. Quejarte, decir, plantear. Y luego renuncias, pero no destrozando. A ver, tú que has trabajado en Canal 7, ¿no podrías hacer un libro con las historias sórdidas que pudieras haber conocido? Sí, no lo he hecho. Yo tampoco lo he hecho. Lo haré. De comercio, porque somos decentes. La caballerosidad que es de damas y ahora, de ¿qué nos hace pensar, que no agotó las vías internas? Porque nunca lo dijo públicamente. Simplemente jugó en paralelo, jugó con su padre, que es el verdadero titiritero. Artífice. Y yo creo que es muy correcta la definición popular que hay sobre él. Es el tonto del pueblo. El tonto del pueblo. Sí, se rodeó de una serie de corruptos, por favor. No, y sí, lo más oscuro y lo más... Así es, ¿no? ¿No? Es el... mediocre de Fuerza Popular. Darth Vader de la política, ¿no? Entonces, y además, mira esa guachafería, por Dios santo. Que de los Avengers. Los Avengers. Claro. O sea, ya llegamos, tú te imaginas una Aya de la Torre, un Fernando Belaúnde. No, es una locura. Hablando de Avengers. Es una locura, sí. Él ha dicho de que si hay algo de lo que se arrepiente es de haber cedido la presidencia del Parlamento a Luz Salgado. Él dice, yo hubiera sido o hubiera propiciado el diálogo, ¿no? O sea, él se considera una persona liberal, flexible, horizontal. Así se ve a sí mismo. Y la gran víctima de todo este cuento, ¿no? Bueno, mira, yo te digo, cada mañana que me levanto, después de ducharme me veo al espejo y me veo con un montón de cabellos. Y sin embargo soy un calvo. ¿No? Entonces, pero recordarás que el momento que asume... Yo no lo veo calvo, pero si usted lo dice, no lo voy a contradecir. Pero cuando ves, si haces memoria, el momento que asume Luz Salgado, Kenji la abraza y se pone a llorar. La trata como a su mamá. O sea, es un desequilibrado mental. Ahora, él está dando ahora una batalla mediática. He redundado en 2 palabras. Está dando una batalla mediática, cosa que su hermana no usa los medios. Parece que tiene mucho más cercanía a los medios. Pero, a ver... Porque él también ha denunciado de que Fuerza Popular ha tratado siempre de tener al periodismo del cogote, del cuello. También fue otra de las cosas que anunció, o dijo en la declaración. Como tú recuerdas, la moral es simplemente saber distinguir entre el bien y el mal, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el medio y cuál sigue siendo el medio
que destroza al padre. La República. La República, sí, bueno, leemos, lo llaman el dictador. Lo llaman el dictador, inventan... Que yo no sé si es destrozar al padre, simplemente es una constatación de lo que fue. Yo no creo que fuera dictador. Yo creo que... Una persona con un autogolpe, 5 de abril, que finalmente... Fue un autócrata que tuvo un periodo de dictadura muy breve, cierto. Pero sin entrar en un análisis específico... Sí. Después vamos a hablar un poco del temor de cuál sería el de Alberto Fujimori, volver a la Diroes, ¿no? Posiblemente, y está jugando su propio Pero partido. sin embargo, a ver, ese medio que te destroza, que te horaga, que te difama. La República me ha difamado también varias veces. Tú vas a pedir disculpas y a confesarte con ellos y a tratarlos de una manera privilegiada. ¿Dónde está? Usted dice por la entrevista última que concedió, sí, que salió 2 páginas. Pero no solamente por la entrevista en sí misma, porque tú puedes dar entrevista a cualquiera, sino porque la elogia a la República. Entonces, algo que se ha perdido en la política peruana y en la sociedad peruana es el sentido del honor. Y que honor propiamente no lo está demostrando. Ok, porque según lo que usted nos está diciendo, traicionó a Fuerza Popular en su momento, no agotó las instancias internas, salió y empezó a hacer una serie de... la memoria histórica de su propio padre. A mí no me importa, por supuesto, pero lo pinta de cuerpo entero. Bueno, pero él, según sus palabras, considera que Fuerza Popular ya no es fujimorista. Considera que lo que existe hoy de Fuerza Popular no tiene nada que ver con la historia con su padre, ¿no? A pesar de que ha dicho de que el 5 de abril no es para celebrar y que hubo errores y delitos. Sí, es un dicho. Es un dicho. Como, por ejemplo, mientras Fuerza Popular, y no lo defiendo, mantiene una línea coherente en la ideología de género, ¿no? Él ahora ya es activista LGTBI y cuánto hay. Entonces, si comenzó con una línea, Fritz Suba, querido amigo, director de comercio y gran economista, tenía un dicho que yo lo he hecho mío. Todos tenemos derecho a cambiar en la vida, sí, claro, en la política. Además, quien no cambia es un necio, ¿no? Así es. Tenemos derecho a cambiar. Pero cuando matas una idea, por lo menos mantén un periodo de luto. Qué simpático, está buenísimo eso. Ahora, ¿existe la posibilidad, a su juicio, de que Kenji Fujimori sea inhabilitado, suspendido o desaforado y que Alberto Fujimori regrese a prisión? ¿Ve posible ese escenario? Existe la posibilidad. Lo que en este momento no sabemos es en qué nivel, en qué estado está el tráfico de influencias entre los partidos, porque los que tienen como desesperación, y ahí pongo... Estamos hablando de la búsqueda de los votos, para el tema del desafuero. Y para ocupar la mesa directiva. Sobre todo eso, ¿no? Sí. O sea, es la mesa directiva lo que realmente... Tenemos personajes divertidos, pobres tipos, ¿A quién buenos se refiere? amigos. Johnny Lescano. Ok. Johnny Lescano quiere ser presidente de la mesa directiva, dice que tiene toda la posibilidad de serlo, o por lo menos las ganas y los logros. Después de haber dicho que hay que cerrar el Congreso. Entonces, y ahí entre paréntesis, hay una corriente que esa prensa que se llama mermelera, que es prácticamente toda, casi sin excepción. ¿Usted está de acuerdo con las palabras entonces de Luis Galarreta? La suscribo porque conozco el monstruo por dentro. Ok. ¿No? Después nos va a decir, a su manera de ver, qué significa realmente desde adentro la prensa mermelera. Todos tenemos una idea de lo que es. Después te voy a decir con algún ejemplo. Pero todos están, digamos, quitándole la importancia al Congreso de la República. Al final nadie quiere reparar en que eso incide en un desequilibrio democrático profundo. Yo no niego que el Congreso de la República, de 130, habrá 20 que son buenos congresistas, los demás son morralla. Pero bajarse en un poder del Estado es gravísimo. Sí, claro. Y nadie repara en eso. Y usted dice, el señor Lescano, muy suelto de hueso, sale y dice hay que cerrar el Congreso de la República. Entre otros. Ajá. Entre otros.
Ok. Entonces, la posibilidad de que el presidente o expresidente Fujimori regrese a la cárcel no es una locura, ni es imposible, puede suceder. No es imposible. ¿Podría Ahora, Kenji Fujimori, porque él ha dicho de que nunca le perdonaría a Fuerza Popular si su padre regresa, podría Kenji Fujimori, si es desaforado y el presidente o expresidente Fujimori regresa, o como lo llama la República, el dictador Alberto Fujimori regresa a la cárcel, ¿podría Kenji Fujimori liderar el movimiento No a Keiko en el 2021? No creo. Porque Alberto Fujimori... Porque no tiene la fuerza, no le interesa, no quiere hacer carrera política. Fujimori, no se enfrentaría nunca a la hermana. Alberto, desde que ha salido de prisión, si bien se ha cuidado de no opinar ampliamente, se le ha remontado la pluma, ¿no? Él es el gran artífice, el que ha movido todo eso, el que movió desde la DIROE su propia excarcelación. Ahora, sí, vimos todas las llamadas, ¿no? Y todo esto. Ahora, que sería injusto que regrese a la prisión, desde el punto de vista estrictamente jurídico, no se puede revisar el indulto. La Corte Interamericana podría no reconocer como humanitario el indulto. ¿Qué pasaría ahí? Nada. Justamente mi especialidad es el derecho internacional. Bueno, el presidente no podría hacer nada, Martín Vizcarra. Yo he litigado en la Corte Interamericana y lo que no se puede hacer es avasallar la soberanía constitucional de un país. Pero la Corte Suprema sí se podría pronunciar, o sea, ¿quedaría en la instancia de la Corte Suprema de nuestro país? No. ¿O tampoco? Tampoco. Porque uno dice que el presidente se pronuncie, dicen algunos. El presidente no puede hacer nada, Martín Vizcarra, ni el ministro de Justicia. Nadie puede hacerlo, nadie. Eso es cosa juzgada. Esa es cosa juzgada. La única razón sería o venganza política o que por el juicio que está afrontando por lo de Paramonger le encontraran una responsabilidad directa. Perdón, de Pativilca, le encontraron una responsabilidad directa. Pero no veo jurídicamente... Ahora, al suscribir, constitucionalmente, al suscribir o adherirnos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, uno pierde un poco de soberanía en el momento que lo hace, ¿no? Sí. O cedes, más que nada, más que perder, cede soberanía a la instancia internacional. Pero no cuando hay contradicción con las normas constitucionales. Y ningún tratado que tengamos con la OEA y con la Corte afecta el derecho presidencial al indulto y a la gracia presidencial. A pesar de que se demuestre que los pasos que se siguieron fueron absolutamente irregulares, como el tema médico. Nada. A ver, ese es un tema que la gente odia, pero no entiende. Tenemos un Estado republicano en el que, sin embargo, el presidente de la República, siendo simplemente un empleado, porque es el mandatario, el mandante es el pueblo, sí, se entiende. Pero se le atribuye una característica monárquica, específicamente en la gracia presidencial y el indulto. PPK pudo haberlo indultado. O sea, monárquica, ¿qué significa en términos populares? Que puede hacer lo que le da la gana. Él decide, se levanta un día, quiero indultar, y desconcede la gracia y el indulto a tal persona. Y no hay... No tiene que dar explicaciones ni nada. Y no hay santo que se le pueda poner. Pero hay un marco jurídico y constitucional que respetar, ¿no? Sí, incluso hay resoluciones del Tribunal Constitucional, pero todos coinciden en que esa es una prerrogativa presidencial que no se puede revisar. Y la Corte Interamericana haría mal, porque el gobierno del Perú, nos guste o no nos guste, mira todas las críticas que hemos hecho de los diferentes sectores. Sí, sí. Pero ese es el principio de no intervención, es el principio de soberanía, que no podemos ser allanados. Ok, yo le agradezco, hemos terminado el tiempo, muchísimas gracias. Ese tema es muy interesante y además tiene una serie de, ¿no? Es muy complejo el tema del indulto y el tema de la Corte Interamericana, ¿no? Y hasta cuándo puede intervenir dentro, bueno, en un país por su soberanía o no. Realmente hay varias lecturas al respecto. Por acá hemos tenido personas que están totalmente en contra y otras a favor del trabajo de la Corte, ¿no? Que diría que si nos salimos o finalmente si no obedecemos seríamos un gobierno paria o un país paria. Mentira. Dentro de la comunidad internacional, casi un Venezuela. Mentira total, pero cuando gustes participo en un debate de ese tipo. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho. Fue el señor Hugo Guerra, analista político y profesor de ciencias políticas y además abogado que nos ha visitado. Hemos hecho un repaso por algunos temas de coyuntura. Muchísimas gracias. Buen día.